El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó a Europa como un jardín y al resto del mundo como una jungla. Pedante comparación. Pero, tomando su palabra, se puede decir que algo no anda bien en el mentado jardín. Es cierto, son tenues, pero los quejidos de los líderes europeos se empiezan a sentir contra la conducta de Joe Biden para con Bruselas. El canciller italiano dejó correr el malestar que subyace en la sumisa Europa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en un inesperado arranque de sinceridad, ha reconocido que Europa carece de líderes fuertes que le permitan progresar en la arena global, a la vez que denunció el egoísmo de los miembros del bloque europeo. Denunció: Europa no tiene una verdadera política exterior o de defensa, siempre vamos detrás de los americanos. Estas palabras fueron dadas en una entrevista al diario italiano La Stampa, publicado el miércoles 25 de enero. Consideró que actualmente el continente europeo es débil, un problema que persiste desde el año 1954, cuando se echaron las bases de la Comunidad Económica Europea bajo los auspicios de Estados Unidos. De acuerdo con Tajani, en Europa existen demasiados celos, demasiados liderazgos que velan por sus propios intereses. Necesitamos líderes europeos, hay muchos líderes nacionales, Europa es necesaria en el mundo, fue lo que dijo. Pero como el santo Juan el Bautista, que clamó en el desierto la próxima venida de Jesús, último gran profeta, Tajani afirmó que se requiere líderes fuertes, resueltos, como la ex canciller alemana Angela Merkel. Recordó que Bruselas y sus dirigentes hacen todo el esfuerzo posible por garantizar el fin de la crisis de Europa del Este y coadyuvar a que nunca se extienda, ya que esto representa un suicidio para el bloque europeo. Ni la OTAN ni Europa, que tiene el deber de ayudar a Ucrania, están en guerra con Rusia, así expresó Tajani, que al parecer no ha leído noticias últimamente en referencia a los tanques Leopard 2 que envían sus socios del bloque al régimen de Kiev. Tajani exhortó: debemos continuar trabajando por la paz, o al menos un alto al fuego. Eso, según él, a pesar de que no se ven a la vista gestiones reales para entablar una hoja de ruta que establezca una negociación entre las partes en conflicto. En ese tenor solicitó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prestar sus buenos oficios para la búsqueda de un acuerdo que pavimente el camino para la paz entre los actores de la crisis de Europa del Este. No obstante, en ningún punto Tajani emplazó la ayuda de Estados Unidos para tal fin. De hecho, al haber remontado la dependencia europea al año de 1954, ubicó la raíz del problema en Washington. Posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró posar sus garras muy profundamente en el cuello europeo. La primera acción estratégica fue el llamado Plan de Reconstrucción de Europa, mejor conocido como Plan Marshall. Estados Unidos prestó $13.000 millones de la época a Europa para reconstruir sus economías e infraestructuras luego de la derrota de Alemania. Mediante este mecanismo apretó el candado de las economías del viejo continente. Luego, en 1949, Washington instaló en Europa, bajo el pretexto de la amenaza soviética, una estructura militarista, brazo armado de sus intereses, que es la OTAN. Es decir, castró la capacidad autónoma de defensa de los europeos. Finalmente, impulsó un proceso de integración de las naciones del occidente europeo en el marco económico y comercial, la llamada Comunidad Económica Europea, que a pesar de algunos amagos de autonomía, en lo esencial estaba bajo tutela estadounidense. En otras palabras, la necesidad de recuperar a Europa del caos posterior a la Segunda Guerra fue el expediente perfecto para Estados Unidos, que convirtió al viejo continente en un juguete de su agenda geopolítica. Aunado a esto, hábilmente instaló un estado de polarización que hacía ver a la Unión Soviética como el gran enemigo de la llamada democracia occidental e intoxicó de rusofobia a las élites europeas, por cierto, en la actualidad exacerbada al máximo. Sin importar el régimen político o ideología que impere en Moscú, Estados Unidos ha sabido hábilmente, sin duda con la complicidad de políticos europeos eunucos, manejar los temores de una presunta absorción de Europa por parte de Rusia.
Siendo así, las palabras de Tajani dejan traslucir un malestar sordo que carcome a algunos políticos europeos, pero que se extiende largo tiempo en el pasado histórico, con graves repercusiones para el viejo continente. Pero a Biden poco le importan los quejidos de sus aliados. En diciembre pasado, el legislativo estadounidense aprobó la llamada Ley de Reducción de la Inflación, que Emmanuel Macron calificó de asesina para la industria europea. Si los europeos no desean ser mantenidos en suspenso en cada elección estadounidense, deben encontrar el camino hacia una mayor autonomía, así dijo la canciller francesa Catherine Colonna en diciembre pasado. Así por el estilo se han pronunciado tanto líderes políticos europeos en ejercicio como otros fuera de cargos gubernamentales. Pero, como se sabe, Biden solo muestra carcajadas al escuchar tales súplicas. Por ende, las declaraciones de Tajani tienen gran significado. Poner en su lugar a Biden no puede ser solo una posición de un gobierno, sino de todo un bloque de naciones que al menos exijan relaciones de reciprocidad entre ambos, y no al acostumbrado unilateralismo estadounidense. Sin embargo, eso pasa por un dilema que vive la decadente Europa. Quiere ser autónoma, pero sin quebrar la vajilla. Sus líderes siempre hablan como un chisme de vecindad, y ninguno le pone las cosas en claro a Biden. Se colige una tremenda cobardía. Las palabras del canciller italiano podrán mover realmente a Europa a decidir un camino propio. Es fácil dudar de una respuesta positiva a esos interrogantes. Solo el tiempo responderá. Por los momentos, Tajani le recordó a Biden que no debe dormirse en los laureles con Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande. Voz de la Patria Grande.